nos acompaña Franklin de Jesús, el doctor Franklin de Jesús, especialista en cirugía plástica, pero además un gran amigo, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, aspirante al Comité Central y un científico que creo que el país le hace mucha falta. Muy buenos días, Franklin. Sí, buenos días. Un placer inmenso tenerte con nosotros acá en este programa. El gusto realmente es nuestro. Gracias por la cortesía, gracias por la gentileza. Me siento sumamente honrado de compartir este espacio con usted y realmente espero aprovechar la oportunidad para aprender bastante de usted. Mira, a propósito de cirugía, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Nosotros tenemos una gran incidencia de cáncer de mama. E incluso ya, tú sabes que el cáncer o la posibilidad de que una persona pueda tener cáncer se proyecta en función de una serie de análisis clínicos y cosas. Sin embargo, en la República Dominicana, en la mayoría de todos los países, sobre todo en Sudamérica, ya se establece como cirugía reconstructiva la mastectomía cuando se hacen ese tipo de operaciones para que la mujer no pierda su característica de mujer. Claro, sí. Hay muchos seguros, sobre todo en Brasil, muchísimo, que ya eso está dentro del catálogo de seguros. Se va a hacer una mastectomía porque tiene alguna célula cancerígena, va el cirujano plástico, va el oncólogo, va a centrosa, pero la mujer queda con una cirugía reconstructiva y curativa al mismo tiempo. A mí me gustaría conocer los comentarios tuyos sobre esto y qué posibilidad hay de que por lo menos en la República Dominicana o cuáles países, si tienen algún tipo de experiencia, ese tipo de cosas se puedan incorporar, porque creo que le hacemos un gran aporte, sobre todo a la mujer. Sí, realmente es una pregunta bastante interesante. Realmente la mama es un símbolo que identifica a la mujer como mujer. Entonces lo más lógico es que los seguros le den cobertura. Ahora, ¿qué ocurre? En nuestro país la mayor parte de las empresas aseguradoras y también las administradoras de riesgos laborales son rentistas, es decir, ni tampoco tenemos un Estado que regule. Lo más lógico es que le cubre porque hay una indicación somática. Una indicación, cuando hablamos de somática, y está también el aspecto estético. El aspecto estético porque la persona quiere, porque la persona puede tener una repercusión emocional por un defecto físico, pero muchos pueden convivir con ese defecto físico independientemente y muchos no le traen ningún tipo de repercusión. Ahora, en el caso del cáncer de mama, si estamos hablando de una glándula, y la mayor parte de los cánceres de mama son originarios de la glándula, entonces el más frecuente se llama adenocarcinoma ductal infiltrante. Lo más lógico es que le dé cobertura. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en Brasil durante 8 años y era habitual que realmente se practicaran la mastectomía, pero hay que ver porque esas mastectomías radicales que mutilaban esa paciente, una mastectomía radical donde tú retiras no solamente la glándula, retiras el músculo pectoral mayor, también trae cierto aspecto emocional negativo en la paciente, de que se siente muy, muy triste y hasta que no recupera ese órgano que fue mutilado, la paciente no se siente bien. Entonces, creo que es una inquietud bastante interesante desde su punto de vista de que debemos darle cobertura, pero que también el Estado tiene que ejercer su papel de regulador en este sentido y que las empresas aseguradoras no solamente sean rentistas. En países desarrollados existe este sistema, pero existe un ser humano que es capaz de producir bienes y servicios, generar riqueza, autonomía, desarrollarse y capaz de cubrir él mismo la salud. Se invierte más en educación, formando, capacitando, integrando a esa persona dentro de una economía de mercado, de tal manera de que sea esa persona que produzca y pague la salud. Los recursos siempre van a ser insuficientes dentro de nuestros países por el hecho de que adoptamos la conducta de lo que es el leviatán de papel. ¿Qué es el leviatán de papel? Tener un gobierno débil, una población, una sociedad débil, una justicia del lado del gobierno, un gobierno que brilla por su ausencia lo que es la regulación, que debe hacerlo, y en ese sentido no nos llena por sorpresa el hecho de que no le den cobertura a algo tan importante como es una reconstrucción. ¿Cuál sería, por ejemplo, cuál sería el costo de una cirugía de esa naturaleza? Bueno, en ese sentido, vamos a suponer,
primero hay que establecer el diagnóstico. No todas las pacientes tienen el mismo tipo de cáncer, no todos los pronósticos son exactamente igual, Claro. ni todas las cirugías son exactamente igual. Pero vamos a hablar de algo convencional, hacer una mastectomía. Hablar de costo, uno podría decir promedio más o menos, diríamos, en el caso ya entra dentro de la reconstrucción, de la cirugía reconstructiva, no la estética, que en ese sentido, y sería mucho más fácil tú amputar que tú hacer una reconstrucción, claro, y que algo sea bonito. Tradicionalmente a nivel privado puede oscilar entre $2.500 a $3.000 más o menos, y a nivel público, digo yo, nosotros cobrábamos dentro de un hospital público, lo básico cobrábamos hoy en día serían algunos 65,000 pesos más o menos, pero dentro de hospitales públicos. Pero es lo que te digo, por ejemplo, nosotros tenemos, está el Consejo de la Seguridad Social que maneja prácticamente y tiene el control, rectoriza el sistema de salud en la República Dominicana a través de los servicios médicos de salud de las ARS, la Administradora de Riesgo de Salud. Una variación de ese catálogo podría incluir ese servicio, porque si tú analizas la cantidad de mujeres que les gustaría tener ese servicio ante una situación de cáncer de mama que implica, como tú dices, no una reconstrucción estética, sino necesaria. Yo pienso que podríamos comenzar a ver, explorar, porque yo siempre he dicho que aunque una golondrina no hace verano, pero un grano tampoco hace el granero, pero ayuda, claro, a su compañero. Claro, no, realmente es bastante interesante su inquietud. Su inquietud hay que ver en países desarrollados qué es lo que ocurre, que se llegan a acuerdos nobles y libres entre las partes. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora, si yo como Estado, en vez de regulador, me convierto en parte, es decir, recibo parte de las ganancias de ese mercado, que ya no es salud, sino es un mercado, mejor dicho, diciendo, ya entonces dejo de juzgar mi papel regulador y entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, a mí me gustaría ver, doctor, a una institución X, por ejemplo, como SENASA, que es un seguro del Estado, incluir dentro de su catálogo ese tipo de cirugía. Sí. No, eso es verdad, pero vamos a ver, por ejemplo... Me gustaría, por ejemplo, ver programas específicos a través del Ministerio de la Mujer financiando, en dado caso de que no puedan tener los recursos, ese tipo de cirugía. Sí. Es noble su inquietud, y hay que ver, usted dijo que el Ministerio de Salud Pública es el rector, entonces tendríamos que iniciar por ahí, pero también en cuanto a la clase política, hay que llegar a acuerdos nobles y libres entre las partes. En la política es un servicio, como decía el profesor Juan Bosch, no es una forma o un momento para uno construir riqueza. Es decir, la política es un servicio, lo que debe valorarse es cuál es la capacidad de servicio que tiene esa persona para llegar a una entidad determinada. Ahora, ¿por qué en muchas áreas no se cumple? Porque prácticamente tú como hombre puedes tener un proyecto de desarrollo coherente para este país y buscar los que son iguales para intentar mejorar este país, pero ¿qué es lo que ocurre? Si seguimos con el mismo sistema clientelar que convierte a las personas en activos o mercancía, ¿qué es lo que ocurre? Después lo único que le interesa es sacar los beneficios de la inversión que se ha hecho, entonces no, con toda certeza que no van a velar para darle cobertura a ciertas cosas que son necesarias, porque depende la bonanza, muchas veces esa bonanza no es completa del sector empresarial, del sector privado, del sector financiero en ese sentido. También es de muchos políticos, también igual como los temas, el comercio de los hidrocarburos. Tradicionalmente hay personas que dan la cara, pero también hay políticos que están detrás, porque ¿quién emite los permisos? Lo que pasa es que hay una frontera muy débil y un hilo muy fino entre la puesta en ejecución de esa política pública. Por eso el ejercicio de la actividad política es un ejercicio de servicio. Ahora, yo sé lo que digo, que yo no tengo que estar en el Estado para servirle a un ser humano. Claro. Y sí. El objetivo de un partido político sí es llegar al Estado, sí, y transformar la sociedad. Pero nosotros como individuos no necesariamente, aunque estemos afiliados a un partido político, no hay que esperar a estar en una posición para ayudar a la gente. Se puede ayudar a la gente, se puede acompañar a la gente, se puede orientar a la gente y se puede cambiar la vida de mucha gente de cualquier lugar del mundo donde uno se encuentre.
en cualquier punto no se encuentra. Estoy totalmente de acuerdo. Quizá usted está hablando con una persona que ha reconstruido manos. Por ejemplo, operamos entre 9 a 11 casos diarios por años. Hemos operado, por ejemplo, niños, hemos hecho todas las reconstrucciones mamarias que usted puede imaginarse. Por ejemplo, vamos a suponer en un hospital con 9 quirófanos y 3 quirófanos disponibles todos los días para hacer reconstrucciones no solamente mamarias, reconstrucciones de manos, de cuello. Es decir, pero ¿qué es lo que ocurre? Usted lo puede hacer, ¿Usted es cirujano plástico de...? Yo soy un especialista. ¿Qué quiero decir? Nosotros damos 50 estudiantes, todos los años van a pasar apenas un 20%, 50, pasan 10, pasan 9. Cuando terminan todos los años, 3, 5 años, te presenta un examen federal para especialistas. De ese examen federal, 7 aprobamos el examen oral y de esos 7 vamos el examen escrito, que se da un sábado la primera semana de septiembre de cada año. Tú eliges la ciudad, puede ser en el caso de Brasil, en Puerto Alegre, en Río de Janeiro, en Sao Paulo, donde quieras, pero el examen oral es presencial, es en una sola entidad, y realmente de esos 7 aprobaron la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica, graduó 5 personas. Yo pertenezco a esos 5. Ahora, ¿qué ocurre? Los otros 45 pueden venir y ejercer aquí a República Dominicana, muchos por el hecho de que aquí no se examina a nadie, aquí es el país de los amigos y colocar reglas. Mira cómo estamos, por ejemplo, sobre todo las especialidades, que hemos perdido el ser referentes morales de la sociedad, y son los periodistas quienes nos fiscalizan. ¿Por qué? Porque de antemano nosotros no tomamos las medidas adecuadas que hay que tomar para que las cosas funcionen bien. ¿Cuáles son de esas cirugías que usted ha hecho las que más le ha impactado en términos No, ¿qué puedo decir? En términos humanos, tú ves cuando una persona pierde una mano, que tú tienes que hacer un reimplante, o tú ves un niño que, por ejemplo, por un problema, una disostosis, por ejemplo, un trastorno en el labor de parto, alaron el brazo más de lo adecuado, y tú tienes que hacer, a pesar de que en estos niños tradicionalmente la recuperación, los niños responden de una manera impresionante, es decir, todas esas lesiones altas de plexos, de plexo, cuando hablo de nervios, que por ejemplo, ocurre una axotinesis, es decir, más o menos no se lesiona totalmente el nervio porque queda el perineuro, pero la parte central se desconecta, entonces es decir, decirlo, hay casos que son, o casos de neurocirugía, donde tú retiras un tumor y la mayor parte del cuero cabelludo te lo lleva. Hay casos en cirugías, por ejemplo, cirugías de intersexo, cuando tú tienes, vamos a suponer, que a pesar de que esa parte no la conocemos, pero no nos gusta tanto, porque en la cirugía intersexo vienen muchas personas que quieren hacerse una amputación del pene y hacerse una vagina, o muchas veces hay síndromes extraños, como es el síndrome de Rokitansky-Meyer-Wulff, que son niñas, jovencitas que nacen sin vagina, y tú tienes que hacerlo. En ese caso es importante. Ahora, los casos que más conmueven son los casos donde hay grandes mutilaciones, donde tú ves por cáncer que después de una radiodermitis pierde toda la parte anterior del tórax, y tú ves ese paciente que tiene los pulmones y el corazón expuestos, y algo hay que hacer. Entonces la cirugía plástica tiene que ver con lo que es la búsqueda, viene de la palabra platos. Platos en latín significa forma. Buscar la manera de construir la forma. Entonces hay muchos casos de manos que te impactan, pero los casos que son los casos en el cual hay en riesgo la vida de la persona porque no pueda respirar o porque no pueda hacer alguna función básica que es importante. En el caso de mama es importante. Doctor, si alguien se interesara en su servicio, ¿dónde lo podría localizar acá? Realmente, ¿Dónde usted tiene su consultorio? Sí. ¿Dónde ofrece su servicio? ¿En qué hospital o en qué clínica privada? No, realmente nosotros tenemos una oficina independiente acá en los Jardines del Embajador. Cualquier cosa, realmente el interés de nosotros no es autopromocionarnos, sino realmente buscar la manera de ser un ente en un país donde las cosas no están como uno quisiera. Uno podría servir de orientación. Mi nombre es Franklin de Jesús, me pueden buscar en las redes sociales, en internet, a pesar de que las redes sociales no es el mejor mecanismo, porque ya no es por la reputación del médico, sino por cómo tú te vendes. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Quienes tienen más dominio de las redes sociales, que son los muchachos jóvenes con celulares, son quienes mejores se venden. Entonces ahí entra el aspecto estético que es inherente a la persona, si es propio. El hecho de la persona hacer lo correcto o lo incorrecto
es inherente a la persona, pero no la entidad. Entonces, ¿qué pasa? Ya no es por la reputación. Entonces, pero de todas maneras, es un buen mecanismo. Tú buscas en Google quién es el doctor Franklin de Jesús y con certeza que nos va a encontrar. Perfecto. Si tuviera la oportunidad de cambiar algo, ¿qué cambiaría? En mi vida, yo creo que volvería a ser médico. Cuando entré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me fui a bienestar estudiantil bajo esa cuestión de qué podía hacer, porque había sido muy buen estudiante en físicas, en matemáticas. Cuando terminé el bachillerato, había sido elegido para ser docente en físicas. ¿Qué matrícula es? Yo soy 84, 41, 85. Durante la universidad también fui elegido como docente universitario durante 6 años, pero cuando fui a bienestar estudiantil, me quedé, es decir, como en el limbo, en nada, pensando que me dejaron 2 horas después y digo, ¿yo qué pasó? Me reprobé en el examen y me dijeron, mire, para usted no tenemos ninguna respuesta porque usted puede elegir cualquier carrera de esta universidad, usted puede elegir la que usted quiera. Elegí medicina, gustándome tanto las físicas y las matemáticas, pero no me arrepiento. Creo que volvería a ser médico porque desde niño siempre he tenido aquella vocación de servicio, aquello de sentirte útil para otros. Además de médico, de científico, cirujano, también es político. Sí, la política es interesante porque es la política, si tú buscas lo que es el bien común, el interés general, el bienestar colectivo, el hecho de tú velar porque se preserven ciertos derechos que son fundamentales para la persona, es importante. Por ejemplo, la misma Chantal, muchas personas hablan de lo que es la administración del poder, lo que es la conciliación de intereses. La misma Hannah Arendt hablan de estar los juntos con los diversos, y Chantal Mouffe habla de la eterna contradicción, pero dentro de esa contradicción debe haber un consenso. Entonces creo que la política es un mecanismo para tú hacer más por la gente, generar bienestar en la sociedad de tal manera que puede existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente, generar niveles de libertad que sirvan como base a la igualdad de oportunidades. Según decía Rousseau, que los hombres son iguales si hay igualdad de derechos. Si tuviera la oportunidad de ver al presidente Abinader en este momento, ¿qué le diría? Realmente podría ayudarle en cierto sentido, no porque sepa más que él, pero porque quizás la vida me ha dado la oportunidad de estar en varios países, en varias sociedades. Creo que hay un libro bastante interesante de James Robinson publicado, que se publicó, Premio Nobel de Economía de este año, que dice que habla sobre el fracaso de las naciones. Adoptamos la posición de ser débiles, seguimos con aquella conducta colonial y neocolonial de seguir vendiéndole la idea al otro de que se puede cambiar el cristal por el oro. Pero yo pregunto, ¿qué le diría al presidente? No, que acá, si lo ve frente a frente, face to face. Que tenemos que cambiar este sistema clientelar y hacer lo que realmente hay que hacer política de otra manera, no convirtiendo a los demás en activos mercancía, en vez de mantener 3.5 millones de dominicanos siendo asistidos. Lo más correcto era eliminar la necesidad, es decir, a medida que es importante ir capacitando, ir formando, integrando a las personas en una economía de mercado de tal manera que produzcan bienes y servicios, generen riqueza, autonomía, desarrollo, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas. Es la única forma de ir luchando en contra de lo que es la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Esa forma de hacer política, como la que tiene, por ejemplo, en el caso del presidente Luis Abinader, que toma decisiones, por ejemplo, el mismo hecho de retirar la reforma tributaria fue un momento importante para él. En ese momento de no retirar las reformas, sino llamar, así como se llamó una vista pública para cuestionar por el por qué no, había que abrir una segunda vista pública con relación a propuestas y una tercera de conciliación, de tal manera, porque dejamos de tratar temas importantes como es la estabilidad laboral, la gestión del gasto público, es decir, cómo vamos a mejorar la eficacia de ese gasto público, cómo vamos a disminuir los gastos del gobierno con relación a lo que se está invirtiendo en publicidad, en asesores, es decir, que se haya subido la nómina pública en 132 mil millones en 4 años. Eso es inaceptable. Doctor, y si hubiese tenido la oportunidad, y tiene a Danilo así de frente, el expresidente Danilo Medina, ¿qué le dijera? ¿Se siente satisfecho con la gestión del PLD
hizo buen gobierno. ¿Cuáles son los aspectos así brevemente, luces y sombras? A mi entender, los gobiernos del presidente Danilo Medina fueron muy buenos desde el punto de vista de la educación. Nadie ha hecho más aulas desde el punto de vista absoluto, más de 23.000, algunos hablan de 28.000 aulas, es decir, hay que ver todos esos programas de Quisqueya Aprende Contigo, es decir, nuestros niveles de educación por muchos años no superaron los 2 años, es decir, hoy en día llegamos a 6 años en promedio, hoy en día son 5.5, entonces, del punto de vista de gestión, del punto de vista de estrategia, del punto de vista de operatividad, del punto de vista de previsiones, cuántos niños murieron por el hecho de que esos hospitales no tenían plantas de tratamiento de agua y que haya sido por infecciones, por bacterias entéricas como el E. coli y el Enterobacter. Entonces, desde el punto de vista de previsión, del punto de vista de realizaciones, del punto de vista de inversión del gasto, fuimos mejores. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando está cuestionada el aspecto ético? Que desde el punto de vista de la justicia no ha existido igualdad de derechos porque debieron haberse juzgado tanto los funcionarios del gobierno actual como los funcionarios que precedieron al presidente Danilo Medina. Entonces, lo que podría decirle en cierto sentido es que estamos siendo observados por una fuerza buena y sublime que controla todo con su sabiduría y su inteligencia, aquella que se revela en la armonía ordenada de todo cuanto existe y que lo único que queda es la huella del camino que hemos trazado. Doctor, tenemos varios precandidatos dentro del PRD, ¿cuál es el suyo? Yo me debo a la entidad, yo me debo a un proyecto de desarrollo de transformación pacífica, transformación pacífica que Juan Bosch le llamó de liberación dominicana, intentando completar lo que era la misión de nuestros padres fundadores, de los padres de la patria. Yo le agregaría el sistema, algo que pienso, es el hecho de que un mecanismo de liberación es cuando tú inicias un proceso de formación, de capacitación del ser humano de tal manera que produzca bienes y servicios, genere riqueza, autonomía, desarrollo, tenga capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas y lo que es la autorrealización como individuo. Con un individuo se realiza, realmente es libre. Ahora, tener una persona libre con libertad de pensamiento muchas veces es cuestionable por el hecho de que te va a decir, mira, lo más recomendable en este momento era, si hemos hecho una buena gestión, quizás, es decir, desde el punto de vista del proyecto, soy, como decía Thomas Jefferson, a pesar de que debe prevalecer la voluntad de las mayorías, para que esa voluntad sea justa debe ser razonable. Acepto lo que el partido ha decidido, tengo mis inquietudes, creo que la mejor forma de tú elegir lo mejor es elegir un método como la meritocracia, porque la meritocracia es la única forma de generar igualdad y democracia. Es lo que pienso muchas veces dentro de mi especialidad. Me he visto... he visto en Austria, en la Facultad de Humanidades de Austria, y he sido elegido para dar una conferencia sobre, vamos a suponer, culturas neolatinas y eso, por mi experiencia en Sudamérica. Me he visto, en el 2000 fui elegido también cuando se eligieron los 2 mayores cirujanos de cara del mundo, fui elegido también para acompañar a uno de ellos. La última vez que estuve en Europa fue en el 2006, antes de venir acá, en París, donde fui elegido también para acompañar al doctor Leacir Ribeiro, que la Sociedad Europea lo estaba eligiendo como presidente de ese Congreso Europeo de Cirugía Estética. Es decir, en ese momento, Leacir había sido 2 veces presidente de la INSAT, presidente de la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica, publicación de varios libros y un referente a nivel de cirugía de contorno. Y realmente, ¿qué puedo decir? Es decir, sé que tengo bastante a aportar. Quisiera dentro de unos partidos que existiese hay que mejorar la calidad de vida de las bases de tal manera de que no se bajen líneas. Todas las veces que se baja una línea se violenta el derecho de muchos y muchos se quedan a un lado. Entonces vamos a esperar que el que va a la conferencia sea el que la dé y nosotros nos sintamos orgullosos de estar sentados en la platea para que el que va a la conferencia demuestre su mayor capacidad. Así es, aquí hay que ir encauzando todo esto. Bien, yo quiero agradecerle su participación en este programa. Una participación exquisita, extraordinaria, más que una entrevista, un diálogo, un conversatorio.